Atreyu conservó la cabeza baja. Ahora sabía por qué no venían ya seres humanos a Fantasia y por qué no vendrían nunca para dar nuevos nombres a la emperatriz infantil. Cuanto más se extendiera la aniquilación de Fantasia, tanto mayor sería el raudal de mentiras en el mundo de los hombres y, precisamente por ello, cada segundo disminuía la posibilidad de que viniera aún un ser humano. Era un círculo vicioso del que no había escapatoria. Atreyu lo sabía ahora. Y había otro que lo sabía también, Bastián Baltasar Bux. Comprendía ahora que no solo Fantasia estaba enferma, sino también el mundo de los seres humanos. Una cosa tenía que ver con la otra. En realidad, siempre lo había sentido así, sin poder explicarse por qué. Nunca había querido aceptar que la vida fuera tan gris e indiferente, tan sin secretos ni maravillas como pretendían las personas que decían, la vida es así. Pero ahora sabía también que tenía que ir a Fantasia para sanar otra vez a ambos mundos. Y el que ningún hombre conociera el camino se debía precisamente a las mentiras e ideas falsas que llegaban a su mundo como consecuencia de la destrucción de Fantasia, dejándolo a uno ciego. Con espanto y vergüenza, Bastián pensó en sus propias mentiras. Las historias inventadas que contaba no eran mentiras. Eran otra cosa. Pero en algunas ocasiones había mentido de forma totalmente consciente y deliberada. A veces por miedo, a veces para conseguir algo que quería tener sin falta, a veces también solo para darse importancia. ¿Qué criaturas de Fantasia había aniquilado, desfigurado y maltratado con ello? Intentó imaginarse cómo podía haber sido antes su verdadera figura. Pero no pudo. Quizá, precisamente, porque había mentido. En cualquier caso, una cosa era segura, también él había contribuido a que las cosas fueran tan mal en Fantasia. Y quería hacer algo por arreglarlas. Le debía eso a Atreyu, que estaba dispuesto a cualquier cosa solo para buscarlo. No podía ni quería defraudarlo. Tenía que encontrar el camino. El reloj de la torre dio las 8. El hombre, lobo, había observado atentamente a Atreyu. Ahora ya sabes cómo puedes ir al mundo de los hombres, dijo. ¿Sigues queriéndolo, hijito? Atreyu negó con la cabeza. No quiero convertirme en mentira, murmuró. Te convertirás, quieras o no, respondió Gemor, casi alegremente. ¿Y tú? Preguntó Atreyu. ¿Por qué estás aquí? Tenía una misión, dijo Gemor de mala gana. Tú también. Atreyu miró al hombre, lobo con atención y casi con simpatía, y la has cumplido. No, gruñó Gemor, si no, desde luego, no estaría encadenado. Las cosas no fueron demasiado mal al principio, hasta que llegué a esta ciudad. La princesa tenebrosa, que reinaba aquí, me recibió con todos los honores. Me invitó a su palacio, me trató magníficamente y habló conmigo y se portó en todo como si estuviera de mi parte. Bueno, las criaturas del país de la gentuza me eran naturalmente bastante simpáticas y me sentía, por así decirlo, como en mi casa. Y la princesa tenebrosa, a su estilo, era una mujer muy hermosa. Al menos para mi gusto. Me acariciaba y rascaba, y yo me dejaba hacer, porque era muy agradable. Nadie me había acariciado ni rascado así. En pocas palabras, perdí la cabeza y empecé a hablar demasiado, y ella hizo como si me admirase de qué manera hasta que, finalmente, le dije cuál era mi misión. Seguramente me narcotizó, porque por lo general tengo el sueño ligero. Y cuando me desperté estaba cargado de cadenas. La princesa tenebrosa estaba ante mí y me dijo, ¿has olvidado, Gemor, que también yo soy una de las criaturas de Fantasia? Y si luchas contra Fantasia, luchas contra mí. Por lo tanto, eres mi enemigo, pero yo he sido más lista. Esa cadena solo la puedo abrir yo. Sin embargo, ahora me iré a la nada con mis sirvientes y no volveré jamás. Y dando media vuelta, se fue. Pero no todos siguieron su ejemplo. Solo cuando la nada se acercó cada vez más y más, los habitantes de la ciudad se sintieron atraídos con tanta fuerza que no pudieron resistir. Y precisamente hoy, si no me equivoco, han cedido también los últimos. Pero tú, hijito, has caído en la misma trampa, me has escuchado demasiado tiempo. En este momento, la nada se ha cerrado en torno a la ciudad como un dogal, estás atrapado y no puedes huir ya. Entonces moriremos juntos, dijo Atreyu. Eso, desde luego, respondió Gemor, pero de forma muy distinta, pequeño necio. Porque yo moriré antes de que la nada llegue aquí, pero tú serás tragado por ella.
Es una gran diferencia. La historia de quien muere antes termina, pero la tuya continuará sin fin, en calidad de mentira. ¿Por qué eres tan malo? Preguntó Atreyu. Vosotros teníais un mundo, respondió sombríamente Gemor, pero yo no. ¿Cuál era tu misión? Gemor, que hasta entonces había permanecido aún erguido, se dejó resbalar hasta el suelo. Sus fuerzas se acababan visiblemente. Su ronca voz sonaba otra vez jadeante. Aquellos a quienes sirvo y que decidieron la aniquilación de Fantasia vieron su plan en peligro. Supieron que la emperatriz infantil había enviado a un emisario, a un gran héroe, y parecía que él podría lograr aún llevar a una criatura humana a Fantasia. Era absolutamente necesario matarlo antes. Para eso me enviaron a mí, porque había viajado mucho por Fantasia. Encontré enseguida su rastro. Lo seguí día y noche. Le di poco a poco alcance. A través del país de los azafranios. Muhammad. El templo de la selva. El bosque de Jaule. El pantano de la tristeza. Las montañas muertas. Y entonces, en el abismo profundo, junto a la red de Igramul. Perdí su rastro. Como si se hubiera volatilizado. Seguí buscando, en algún sitio debía estar. Pero nunca más encontré sus huellas. Y así llegué finalmente hasta aquí. No lo he logrado. Pero él tampoco, porque Fantasia se hunde. Su nombre, por cierto, era Atreyu. Gemor levantó la cabeza. El muchacho había dado un paso atrás y se había erguido. Soy yo, dijo. Yo soy Atreyu. Un estremecimiento recorrió el cuerpo extenuado del hombre lobo. El estremecimiento se repitió, haciéndose más intenso. Entonces de la garganta de Gemor brotó un sonido que parecía una tos jadeante, se hizo cada vez más fuerte y áspero y se convirtió en un aullido que retumbó en todas las paredes. El hombre lobo se reía. Era el sonido más espantoso que Atreyu había oído nunca y jamás volverá a oír nada parecido. Luego el sonido cesó súbitamente. Gemor había muerto. Atreyu se quedó largo rato inmóvil. Finalmente se acercó al hombre lobo muerto, él mismo no sabía por qué, se inclinó sobre su cabeza y acarició con la mano su piel velluda y negra. Y en ese mismo instante, más rápidos que el pensamiento, los dientes de Gemor se cerraron, mordiendo la pierna de Atreyu. Hasta más allá de la muerte, la maldad de Gemor era inmensa. Desesperado, Atreyu intentó abrir la presa. Fue en vano. Los enormes dientes se hundían en su carne, como sujetos con tornillos de acero. Atreyu se dejó caer junto al cadáver del hombre lobo, sobre el suelo sucio. Paso a paso, irresistible y silenciosa, la nada iba penetrando por todas partes, a través de los altos muros negros que rodeaban la ciudad. X. El vuelo a la torre de marfil justo en el momento en que Atreyu había atravesado la tétrica puerta de la ciudad de los espectros y comenzado el vagabundeo por las retorcidas callejas que terminaría, de forma tan funesta, en el sucio patio interior. Fujur, el blanco dragón de la suerte, había hecho un descubrimiento muy sorprendente. Buscando siempre infatigablemente a su pequeño señor y amigo, se había remontado muy alto entre las nubes y jirones de niebla del cielo, mirando en derredor. Por todas partes se extendía el mar, que se movía ahora suavemente, después de la poderosa tormenta que lo había revuelto hasta el fondo. Y, de pronto, Fujur vio en la lejanía algo que no pudo explicarse. Era como un rayo de luz dorado que, a intervalos regulares, se encendía y apagaba otra vez. Y aquel rayo de luz parecía estar orientado precisamente hacia él. Tan aprisa como pudo se aproximó al lugar y, cuando por fin estuvo encima, pudo comprobar que aquella señal intermitente salía de lo profundo de las aguas, quizá incluso del fondo del mar. Los dragones de la suerte, como ya se ha dicho, son criaturas de aire y de fuego. El elemento líquido no solo les resulta extraño, sino también sumamente peligroso. Pueden apagarse realmente en el agua como una llama. Si es que antes no se ahogan, porque respiran aire ininterrumpidamente por todo el cuerpo, a través de sus 100.000 escamas de color madreperla. Se alimentan por igual de aire y de calor y no precisan otro alimento, pero sin luz y calor solo pueden vivir poco tiempo. Fujur no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía qué era aquel extraño parpadeo en las profundidades del mar, ni si tenía algo que ver con Atreyu. Sin embargo, no lo pensó mucho.
Subió muy alto en el aire y luego dio la vuelta, orientó la cabeza hacia abajo, apretó las garras contra el cuerpo, se puso rígido y derecho como un palo, y se precipitó en el abismo. Con un violento plaf, que hizo saltar el agua como una fuente gigantesca, se zambulló en el mar. Al principio, casi perdió el conocimiento por el choque, pero luego se forzó a abrir sus ojos de color rubí. Entonces vio los destellos muy cerca, a una distancia de solo unos cuerpos más abajo. El agua lo rodeaba y empezó a formar burbujas como en una cacerola antes de empezar a hervir. Al mismo tiempo, Fujur sintió como él se enfriaba y debilitaba cada vez más. Con las últimas fuerzas que le quedaban se obligó a bucear más hondo. Y entonces vio la fuente de la luz al alcance de la mano. Era Aurín, el esplendor. Por suerte, el amuleto había quedado enganchado por la cadena en una rama de coral que sobresalía de la pared de un barranco rocoso. De otro modo, la alhaja se hubiera hundido en un abismo sin fondo. Fujur la cogió, la desenredó y se puso la cadena al cuello para no perderla porque se dio cuenta de que iba a desmayarse. Cuando recobró el sentido, al principio no podía entenderlo, porque, con gran asombro por su parte, volaba otra vez sobre el mar a través del aire. Iba a gran velocidad y en una dirección muy determinada, mucho más aprisa de lo que le permitían sus agotadas fuerzas. Intentó volar algo más lentamente, pero pudo comprobar que su cuerpo no le obedecía. Otra voluntad, mucho más fuerte, se había apoderado de él y lo dirigía. Y esa voluntad procedía de Aurín, que llevaba colgado al cuello por la cadena. El día declinaba y ahí se hizo de noche cuando, finalmente, Fujur divisó a lo lejos una playa. De la tierra que había detrás no se podía ver mucho, porque parecía envuelta en niebla. Cuando se acercó más, descubrió que la mayor parte del país había sido tragada ya por aquella nada que tanto daño hacía a los ojos porque se tenía la sensación de haberse quedado ciego. Allí, Fujur, si hubiera podido decidir por su propia voluntad, se hubiera dado la vuelta. Pero la fuerza secreta de la alhaja lo obligó a seguir volando en línea recta. Y pronto supo por qué, porque en medio de aquella noche sin fin descubrió de pronto una pequeña isla que resistía aún, una isla de casas de tejados puntiagudos y torcidas torres. Fujur sospechó a quién encontraría allí y entonces no fue ya la poderosa voluntad que influía en él desde el amuleto sino su propia voluntad la que lo hizo volar hacia su objetivo. El patio sin luz en que yacía Atreyu junto al hombre lobo muerto estaba ahora casi en la oscuridad. La luz grisácea del crepúsculo que se filtraba en el estrecho pozo entre las casas bastaba apenas para distinguir el cuerpo claro del muchacho de la negra piel del monstruo. Y cuanto más oscurecía tanto más se parecían los dos. Atreyu había abandonado hacía tiempo todo intento de librarse de la presa de acero de las mandíbulas del hombre, lobo. Estaba en un estado de semi-inconsciencia, en el que veía otra vez al búfalo purpúreo del mar de hierba que no había cazado. A veces, Atreyu llamaba a los otros niños, sus compañeros de caza, que ahora serían ya, sin duda, auténticos cazadores. Pero nadie le respondía. Solo el enorme búfalo, inmóvil, seguía allí, mirándolo. Atreyu llamó a Artax, su caballito. Pero no vino, y tampoco se oyó en parte alguna su claro relincho. Llamó a la emperatriz infantil, pero inútilmente. Ya no podía decirle a ella nada. No había sido cazador, no era ya emisario, no era nadie. Atreyu se había rendido. Pero entonces notó además otra cosa, la nada. Debía de estar muy cerca ya. Sintió de nuevo aquella horrible atracción que era como un vértigo. Se incorporó y tiró de su pierna, desgarrándosela. Pero los dientes no se aflojaron. Y, en aquella ocasión, fue una suerte. Porque si los dientes de Gemor no lo hubieran retenido, Fujur habría llegado tarde a pesar de todo. Así, sin embargo, Atreyu oyó de pronto arriba, en el cielo, la voz de bronce del dragón de la suerte. Atreyu. ¿Estás ahí? Atreyu. Fujur. Exclamó Atreyu. Entonces puso las manos ante su boca, haciendo bocina, y gritó hacia el cielo, aquí estoy, Fujur. Fujur. Ayúdame. Estoy aquí. Y gritó lo mismo una y otra vez. Vio el cuerpo blanco y llameante de Fujur como un relámpago vivo, atravesar el pedacito de cielo que se iba apagando, primero muy lejos, muy alto allá arriba, y luego, la segunda vez, mucho más cerca. Atreyu gritó, y el dragón de la suerte le respondió con su voz de campana.
Y finalmente, el de arriba divisó al de abajo, pequeño como un pobre escarabajo caído en un agujero profundo. Fujur se dispuso a aterrizar, pero el patio interior era estrecho, era casi de noche y, al descender, el dragón derribó uno de los puntiagudos tejados. Las vigas del entramado se rompieron con estruendo. Fujur sintió un dolor punzante, se había hecho una grave herida en el vientre con la aguda arista del tejado. No fue uno de sus elegantes aterrizajes habituales, sino que cayó en el patio dando fuertemente contra el suelo húmedo y sucio, junto a Atreyu y el muerto Gemor. Se sacudió, estornudó como un perro que sale del agua y dijo, por fin. ¿Dónde te habías metido? Parece que he llegado justamente a tiempo. Atreyu no dijo nada. Había rodeado con sus brazos el cuello de Fujur y enterrado la cara en su plateada melena. Ven. Lo apremió Fujur. Súbete a mi espalda. No hay tiempo que perder. Atreyu se limitó a sacudir la cabeza. Solo entonces vio Fujur que tenía la pierna entre las fauces del hombre lobo. Eso lo vamos a arreglar enseguida, dijo revolviendo sus globos oculares de color rubí. No te preocupes. Utilizando ambas garras, intentó abrir las mandíbulas de Gemor. Sin embargo, los dientes no se separaron ni un milímetro. Fujur jadeaba y bufaba por el esfuerzo, pero no servía de nada. Y sin duda no hubiera logrado librar a su pequeño amigo si la suerte no hubiera venido en su ayuda. Pero los dragones de la suerte tienen precisamente eso, suerte, y con ellos la tienen los que con ellos se portan bien. Efectivamente, cuando Fujur, agotado, se detuvo y se inclinó sobre la cabeza de Gemor para ver mejor en la oscuridad qué se podía hacer, el amuleto de la emperatriz infantil, que colgaba del cuello del dragón, vino a reposar sobre la frente del hombre, lobo muerto. Y en ese mismo instante se abrieron las mandíbulas y la pierna de Atreyu quedó libre. Gritó a Atreyu. ¿Has visto? Atreyu no respondió. ¿Qué pasa? Preguntó Fujur. ¿Dónde estás, Atreyu? Tanteó en la oscuridad buscando a su amigo, pero este no estaba ya allí. Y, mientras intentaba atravesar con sus ojos candentes la oscuridad de la noche, empezó a sentir él mismo lo que había arrebatado a Atreyu de su lado apenas había quedado en libertad, la nada, que cada vez se acercaba más. Sin embargo, Aurín lo protegía contra aquella resaca. Atreyu se defendía inútilmente. Aquello era más fuerte que su propia y pequeña voluntad. Dio puñetazos, luchó y pataleó, pero sus miembros no lo obedecían a él, sino a aquella resaca irresistible. Solo unos pasos lo separaban de la aniquilación definitiva. Y en aquel momento, Fujur, como un relámpago blanco y llameante, se situó encima y lo agarró por la trenza negro-azulada y larga, tiró hacia arriba y se elevó con él en el negro cielo de la noche. El reloj de la torre dio las 9. Ninguno de los dos, ni Fujur ni Atreyu, pudo decir luego cuánto duró aquel vuelo en medio de una oscuridad total, ni si fue realmente una noche. Quizá todo tiempo había cesado también para ellos y se mantuvieron inmóviles en una oscuridad sin frontera. No solo fue para Atreyu la noche más larga de su vida, sino también para Fujur, que era mucho, muchísimo más viejo. Pero también la noche más larga y negra acaba alguna vez. Y cuando amaneció una mañana pálida, los dos vieron a lo lejos, en el horizonte, la torre de marfil. Aquí resulta indispensable detenerse por un momento para explicar algunas peculiaridades de la geografía de Fantasia. Tierras y mares, montañas y ríos no están allí de la misma forma que en el mundo de los seres humanos. Por eso, por ejemplo, sería completamente imposible dibujar un mapa de Fantasia. Allí no se puede prever nunca con seguridad qué país limita con cuál. Hasta los puntos cardinales cambian según la región en que se encuentra uno en cada momento. Verano e invierno, días y noches, obedecen en cada región a leyes distintas. Se puede salir de un desierto abrasado por el sol y llegar sin transición a árticas llanuras nevadas. En ese mundo no hay ninguna distancia exterior conmensurable, y por eso palabras como cerca o lejos tienen otro sentido. Todas esas cosas dependen del estado de ánimo y de la voluntad con que uno recorre un camino determinado. Como Fantasia no tiene frontera, su centro puede estar en todas partes o, mejor dicho, está al mismo tiempo cerca y lejos de todas partes. Depende por completo del que quiere llegar a ese centro. Y el centro mismo de Fantasia es, precisamente, la Torre de Marfil.
Atreyu se encontró, con gran asombro por su parte, sobre las espaldas del dragón de la suerte, sin poder acordarse de cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que Fujur se lo había llevado por los aires de la trenza. Cuando, tiritando, se envolvió en su manto, que revoloteaba tras él, se dio cuenta de que éste había perdido su color y se había vuelto gris. Lo mismo había pasado con su propia piel y con su cabello. Y entonces vio también, a la luz creciente de la mañana, que lo mismo le pasaba a Fujur. El dragón parecía ahora solo una estría de niebla gris y era casi tan irreal. Los dos se habían acercado demasiado a la nada. Atreyu, mi pequeño señor, oyó decir al dragón suavemente, ¿te duele mucho la herida? No, respondió Atreyu, ya no la siento. ¿Tienes fiebre? No, Fujur, creo que no. ¿Por qué me lo preguntas? Me he dado cuenta de que estabas temblando, replicó el dragón. ¿Qué cosa hay en el mundo que pueda hacer temblar a Atreyu? Atreyu se quedó un rato callado antes de responder. Pronto habremos llegado. Entonces tendré que decirle a la emperatriz infantil que no hay salvación. De todo lo que he tenido que hacer, eso será lo más difícil. Sí, dijo Fujur más suavemente aún, eso es cierto. Siguieron volando en silencio, siempre hacia la torre de marfil. Al cabo de un rato, el dragón comenzó otra vez. ¿La has visto alguna vez, Atreyu? ¿A quién? A la emperatriz infantil. O, mejor dicho, a la señora de los deseos, la de los ojos dorados. Porque así es como tienes que llamarla cuando estés con ella. No, no la he visto nunca. Yo sí. Hace ya mucho tiempo. Tu bisabuelo debía de ser entonces un bebé. También yo era un joven atolondrado que no tenía en la cabeza más que serrín. Una noche intenté coger la luna del cielo, que alumbraba allá arriba, grande y redonda. Como te decía, yo no tenía ni idea de nada. Cuando finalmente me dejé caer desilusionado a la tierra, llegué muy cerca de la torre de marfil. El pabellón de la magnolia tenía esa noche sus pétalos abiertos y en medio estaba sentada la emperatriz infantil. Me miró un segundo pero, no sé cómo explicártelo, desde aquella noche fui otro. ¿Qué aspecto tiene? Es como una niña. Pero es mucho más vieja que los seres más viejos de Fantasia. Sería mejor decir que no tiene edad. Pero ahora está enferma de muerte, dijo Atreyu, tengo que prepararla con prudencia antes de anunciarle que no hay esperanza. Fujur negó con la cabeza. No, se daría cuenta enseguida de cualquier intento de tranquilizarla. Tienes que decirle la verdad. ¿Y si eso la mata? Preguntó Atreyu. No creo que eso pueda ocurrir, dijo Fujur. Lo sé, respondió Atreyu, eres un dragón de la suerte. Y siguieron volando largo tiempo en silencio. Finalmente hablaron de nuevo los dos una tercera vez. Ahora fue Atreyu quien rompió el silencio. Quisiera preguntarte otra cosa, Fujur. Pregunta. ¿Quién es ella? ¿Qué quieres decir? Aurín tiene poder sobre todos los seres de Fantasia, tanto si son criaturas de la luz como de las tinieblas. También sobre ti y sobre mí. Y, sin embargo, la emperatriz infantil nunca utiliza su poder. Es como si no estuviera ahí y, sin embargo, está en todas las cosas. Es como nosotros. No, dijo Fujur, no es lo que somos nosotros. No es una criatura de Fantasia. Todos existimos porque existe ella. Pero ella es de otra especie. Entonces, Atreyu titubeó al hacer la pregunta, es algo así como una criatura humana. No, dijo Fujur, no es lo que son las criaturas humanas. Entonces, repitió Atreyu, ¿quién es? Solo tras un largo silencio respondió Fujur. Nadie lo sabe en Fantasia, nadie puede saberlo. Es el misterio más profundo de nuestro mundo. Una vez oí decir a un sabio que quien lo pudiera comprender del todo apagaría de esa forma su propia existencia. No sé lo que quiso decir con ello. No puedo decirte más. Y ahora, dijo Atreyu, su existencia y la de todos nosotros acabarán sin que hayamos comprendido su secreto. Esta vez Fujur se quedó callado, pero en torno a su boca de león se dibujó una sonrisa, como si quisiera decir, eso no ocurrirá. A partir de entonces no hablaron más. Poco tiempo después sobrevolaban el límite exterior del laberinto, la planicie de arriates de flores, setos y caminos entrecruzados que rodeaba, en un amplio círculo, a la torre de marfil. Con espanto comprobaron que también allí estaba actuando la nada.
Era verdad que, de momento, solo eran pequeños lugares salpicados por el laberinto, pero esos lugares estaban en todas partes. Los arriates de flores multicolores y los florecidos arbustos que había entre aquellos lugares estaban grises y secos. Los delicados arbolitos levantaban sus ramas desnudas y deformadas hacia el dragón y su jinete, como si quisieran implorar su ayuda. Los prados antes verdes y coloridos eran ahora pálidos, y un ligero olor a putrefacción y podredumbre subía hasta los que llegaban. Los únicos colores que aún había eran los de gigantescas setas hinchadas y los de conjuntos de flores de aspecto venenoso, degeneradas y de colores chillones, que parecían más bien engendros de la locura y la perversidad. La última vida interior de Fantasia se defendía aún, espasmódica y débilmente, contra la aniquilación definitiva que, por todas partes, la asediaba y corroía. Sin embargo, todavía relucía en el centro de un modo maravilloso, inmaculada e incólume, la torre de marfil. Fújur no aterrizó con Atreyu en la terraza inferior destinada a los mensajeros que llegaban por vía aérea. Se daba cuenta de que ni él ni Atreyu tendrían las fuerzas necesarias para subir desde allí la larga calle principal que llevaba, en espiral, hasta la punta de la torre. Le pareció además que la situación justificaba plenamente el hacer caso omiso de toda regla y cuestión de etiqueta. Se decidió a hacer un aterrizaje forzoso. Pasó zumbando sobre los miradores, puentes y balaustradas de marfil, encontró en el último segundo el tramo más alto de la calle principal, allí donde ésta terminaba ante el verdadero recinto del palacio, se dejó caer, patinó por la calle cuesta arriba, dio unas cuantas vueltas de campana y se detuvo por fin, con la cola por delante. Atreyu, que se había aferrado con los brazos al cuello de Fújur, se puso en pie y miró hacia todos lados. Había esperado alguna especie de recibimiento o, por lo menos, a un tropel de guardianes del palacio que le preguntasen quién era y qué quería. Pero no se veía a nadie por ninguna parte. Los blancos edificios resplandecientes que había alrededor parecían muertos. Todos han huido. Fue la idea que atravesó su cabeza. Han abandonado a la emperatriz infantil. O quizá esté ya. Atreyu, susurró Fújur, tienes que devolverle la alhaja. Se quitó del cuello la cadena de oro. El amuleto se deslizó hasta el suelo. Atreyu saltó de las espaldas de Fújur y rodó por tierra. No se acordaba ya de su herida. Echado, cogió el pentáculo y se lo puso. Entonces se levantó con esfuerzo, apoyándose en el dragón. Fújur, dijo, ¿a dónde tengo que ir? Pero el dragón de la suerte no le respondió ya. Estaba echado como muerto. La calle principal terminaba en una alta y blanca muralla circular, ante una gran puerta, maravillosamente tallada, cuyas hojas estaban abiertas. Atreyu cojeó hacia ella, se apoyó en el portal y vio que, detrás de la puerta, había una escalinata blanca, ancha y brillante, que parecía llegar hasta el cielo. Comenzó a subir. A veces se detenía para reunir nuevas fuerzas. En los blancos escalones iba dejando un reguero de gotas de sangre. Por fin llegó arriba y vio ante sí una larga galería. Siguió adelante tambaleándose, agarrándose a las columnas. Entonces llegó a un patio lleno de fuentes y otros juegos de agua, pero apenas podía darse cuenta de lo que veía. Como en un sueño, luchaba por avanzar. Encontró una segunda puerta pequeña. Luego tuvo que trepar por una escalera muy empinada, pero esta vez estrecha, llegó a un jardín donde todo, árboles, flores y animales, estaba tallado en marfil, y atravesó a gatas varios puentes de arcos sin barandillas que conducían a una tercera puerta, la más pequeña de todas. Echado sobre el estómago, siguió arrastrándose, luego levantó lentamente la vista y vio un picacho de marfil, pulido como un espejo, y en su cúspide el blanco y deslumbrante pabellón de la magnolia. No había ningún camino que llevara hasta él, ninguna escalera. Atreyu escondió la cabeza entre los brazos. Nadie que haya llegado o llegue alguna vez hasta allí podría decir cómo recorrió la última parte del camino. Es algo que a uno se le regala. Atreyu se encontró de pronto ante la puerta que daba paso al pabellón. Entró y se encontró cara a cara con la señora de los deseos, la de los ojos dorados. Estaba sentada, apoyada en muchos cojines, sobre un diván blanco y redondo, en el centro de la copa de la flor, y lo miraba a él. Atreyu pudo darse cuenta de lo enferma que estaba por la palidez de su rostro, que parecía casi transparente. Sus ojos almendrados tenían el color del oro viejo. No mostraba ninguna preocupación o inquietud. Sonreía.
Su figura delgada y pequeña estaba envuelta en una amplia túnica de seda, que resplandecía con tanta blancura que hasta las hojas de la magnolia parecían oscuras por contraste. Tenía el aspecto de una niña de indescriptible belleza, de unos 10 años como máximo, pero su largo cabello que, peinado lisamente, le caía por los hombros y la espalda hasta el diván era blanco como la nieve. Bastián se sobresaltó. En aquel momento le había ocurrido algo que nunca le había pasado antes. Hasta entonces había podido imaginarse muy claramente todo lo que se contaba en la historia interminable. Con todo, durante la lectura del libro habían sucedido algunas cosas extrañas, eso no se podía negar, pero que podían explicarse de algún modo. Se había imaginado a Atreyu mientras cabalgaba en el dragón de la suerte, y el laberinto y la torre de marfil, tan claramente como pudiera pensarse. Pero, hasta aquel momento, habían sido solo sus propias imaginaciones. Sin embargo, cuando llegó al lugar en que se hablaba de la emperatriz infantil, durante una fracción de segundo, solo el tiempo del parpadeo de un relámpago, vio el rostro de ella ante sí. Y no solo con la imaginación, sino con sus propios ojos. No había sido una ilusión, de eso estaba Bastián totalmente seguro. Había observado incluso detalles que no aparecían siquiera en la descripción, como por ejemplo, sus cejas, que se curvaban sobre los ojos de color de oro como dos delgados arcos pintados con tinta china. O sus lóbulos auriculares extrañamente alargados. O la peculiar inclinación de su cabeza sobre el delicado cuello. Bastián estaba seguro de que no había visto en su vida nada más hermoso que aquel rostro. Y en aquel mismo momento supo también cómo se llamaba ella, hija de la luna. No había la menor duda de que ese era su nombre. Y la hija de la luna lo había mirado a él. A él, Bastián Baltasar Bux. Lo había mirado con una expresión que no podía explicarse. Se había sentido también sorprendida. Había ruego en aquella mirada. Cero nostalgia. Cero. ¿Qué? Intentó recordar los ojos de la hija de la luna, pero no lo consiguió ya. Solo estaba seguro de una cosa, aquella mirada, atravesando sus ojos y bajándole por el cuello, le había llegado al corazón. Ahora sentía el rastro ardiente que había dejado en su camino. Y sentía también que esa mirada se encontraba ahora en su corazón y relucía allí como un misterioso tesoro. Y eso hacía daño de una forma que era a la vez extraña y maravillosa. Aunque Bastián hubiera querido, no hubiera podido defenderse ya contra lo que había pasado. Pero no quería, de ningún modo. Al contrario, por nada del mundo hubiera devuelto aquel tesoro. Solo quería una cosa, seguir leyendo para estar otra vez con la hija de la luna, para verla otra vez. No sospechaba que, con ello, se metía de forma irrevocable en la más insólita y también la más peligrosa de las aventuras. Pero aunque lo hubiera sospechado, eso no hubiera sido para él, con toda seguridad, una razón para cerrar el libro, dejarlo a un lado y no volver a cogerlo. Con dedos temblorosos buscó el sitio en que había interrumpido la lectura y siguió leyendo. El reloj de la torre dio las 10. Sí. La emperatriz infantil kilómetros y kilómetros había recorrido Atreyu, y ahora estaba allí, mirando a la emperatriz infantil sin poder decir una sola palabra. A menudo había intentado imaginarse el momento, había preparado lo que le diría, pero de repente todo aquello se había borrado de su mente. Por fin ella le sonrió y dijo con una voz que sonaba tan suave y delicada como la de un pajarito que cantase en un sueño: «¿Has vuelto de la gran búsqueda, Atreyu?» Sí, pudo decir Atreyu, bajando la cabeza. Tu manto se ha vuelto gris, siguió diciendo ella tras una breve pausa, tus cabellos son también grises y tu piel es de piedra. Pero todo volverá a ser como antes o mejor aún. Ya verás. Atreyu tenía un nudo en la garganta. Sacudió la cabeza de forma casi imperceptible. Entonces oyó decir a la voz delicada: «Has cumplido mi misión». Atreyu no sabía si aquellas palabras eran una pregunta. No se atrevía a levantar los ojos y leerlo en la expresión de ella. Lentamente, cogió la cadena con el amuleto de oro y se lo quitó del cuello. Extendiendo la mano, se lo ofreció a la emperatriz infantil, con la vista siempre en el suelo. Trató de hincar una rodilla en tierra, como hacían los emisarios en los relatos y canciones que había escuchado en los campamentos de su país, pero la pierna herida le falló y cayó a los pies de la emperatriz infantil, quedándose con el rostro contra el suelo.
Ella se inclinó, recogió a Aurini, mientras hacía resbalar la cadena entre sus blancos dedos, dijo: Has cumplido bien tu cometido. Estoy muy contenta de ti. No, balbuceó Atreyu casi fuera de sí. Todo ha sido en vano. No hay salvación. Se hizo un largo silencio. Atreyu había enterrado la cara en el hueco de sus brazos y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Temía escuchar un grito de desesperación de los labios de la emperatriz infantil, un lamento de dolor, quizá reproches amargos o incluso un estallido de cólera. Él mismo no sabía qué esperaba. Pero desde luego no era lo que oyó. Ella se reía. Se reía suave y alegremente. Los pensamientos de Atreyu se arremolinaron y, por un momento, pensó que la emperatriz se había vuelto loca. Pero aquella risa no era una risa de locura. Entonces oyó que su voz decía: pero si lo has traído. Atreyu levantó la cabeza. ¿A quién? A nuestro Salvador. Él la miró inquisitivamente a los ojos y no pudo ver en ellos más que franqueza y serenidad. Ella se rió otra vez. Has cumplido tu misión. Te agradezco todo lo que has hecho y todo lo que has sufrido. Él negó con la cabeza. Señora de los deseos, la de los ojos dorados, tartamudeó, utilizando por primera vez la fórmula oficial que Fujur le había recomendado: yo. Realmente no entiendo lo que quieres decir. Eso se ve, dijo ella, pero, lo entiendas o no, lo has hecho. Y eso es lo que importa, ¿no? Atreyu calló. Ni siquiera se le ocurría otra pregunta. Miraba a la emperatriz con la boca abierta. Lo he visto, siguió diciendo ella, y también él me ha mirado. ¿Cuándo ha sido eso? Quiso saber Atreyu. Ahora mismo, cuando has entrado. Tú lo has traído. Atreyu miró involuntariamente a su alrededor. ¿Dónde está entonces? No veo a nadie más que a ti y a mí. Oh, todavía hay muchas cosas que para ti son invisibles, respondió ella, pero puedes creerme. Él no está todavía en nuestro mundo. Pero nuestros mundos están ya tan próximos que pudimos vernos, porque, por el tiempo de una exhalación, el delgado muro que aún nos separa se hizo transparente. Pronto estará realmente con nosotros y me llamará por mi nuevo nombre, que solo él puede darme. Entonces me pondré bien y, conmigo, toda fantasía. Durante las palabras de la emperatriz infantil, Atreyu se había levantado con esfuerzo. Miró a la emperatriz infantil, que se sentaba un poco más alta en su diván, y su voz sonó velada al preguntar: Entonces hace mucho tiempo que conoces el mensaje que yo debía traerte. Lo que reveló la vetusta Morla en el pantano de la tristeza, lo que me dio a conocer la voz misteriosa de Uyulala en el oráculo del sur. ¿Sabes ya todo eso? Sí, dijo ella, y lo sabía antes de enviarte a la gran búsqueda. Atreyu tragó saliva unas cuantas veces. Entonces, pudo decir finalmente: ¿por qué me enviaste? ¿Qué esperabas de mí? Nada más que lo que has hecho, respondió ella. Lo que he hecho, repitió Atreyu lentamente. Entre sus cejas se formó un pliegue vertical de enojo. Si las cosas son como dices, todo era innecesario. Era superfluo que me enviaras a la gran búsqueda. He oído decir que tus decisiones son para nosotros a menudo incomprensibles. Puede ser. Sin embargo, después de todo lo que he vivido, me resulta difícil aceptar con paciencia que solo hayas estado divirtiéndote conmigo. Los ojos de la emperatriz infantil se pusieron muy serios. No me he divertido contigo, Atreyu, dijo, y sé muy bien lo que te debo. Todo lo que tuviste que soportar era necesario. Te envié a la gran búsqueda. No por el mensaje que debías traerme, sino porque era el único medio de llamar a nuestro Salvador. Porque él ha participado en todo lo que tú has vivido y ha ido contigo en tu largo viaje. Tú oíste su grito de horror en el abismo profundo cuando hablabas con Igramul, y viste su figura cuando estabas ante la puerta del espejo mágico. Entraste en su imagen y la llevaste contigo, y por eso te ha acompañado, porque él se ha visto a sí mismo con tus ojos. Y también ahora escucha cada palabra que pronunciamos. Y sabe que hablamos de él y que en él esperamos y confiamos. Y ahora quizá comprenda que todos los trabajos que tú, Atreyu, has realizado, fueron por él, que toda fantasía lo llama. Atreyu seguía mirando sombríamente ante sí, pero poco a poco la arruga de enojo se borró de su frente. ¿Cómo puedes saber todo eso?, preguntó al cabo de un rato, el grito en el abismo profundo y la imagen del espejo mágico. ¿O es que lo habías previsto todo? La emperatriz infantil levantó a Aurini, mientras se lo ponía al cuello, respondió.
No has llevado siempre al esplendor. No has sabido que, por medio de él, yo estaba siempre contigo. No siempre, contestó Atreyu. Lo perdí. Sí, dijo ella, entonces estuviste realmente solo. Cuéntame lo que ocurrió durante ese tiempo. Atreyu le contó lo que le había pasado. Ahora sé por qué te has vuelto gris, dijo la emperatriz infantil. Has estado demasiado cerca de la nada. Entonces, ¿es verdad? Quiso saber Atreyu lo que dijo Gemorg, el hombre, lobo, sobre las criaturas aniquiladas de fantasía que se convierten en mentiras en el mundo de los seres humanos. Sí, es cierto, contestó la emperatriz infantil, y sus ojos dorados se oscurecieron, todas las mentiras fueron en otro tiempo criaturas de fantasía. Son de la misma naturaleza. Pero se han deformado y han perdido su verdadera esencia. Sin embargo, lo que te dijo Gemor que era solo una verdad a medias, como cabe esperar de un medio ser. Hay dos caminos para atravesar la frontera entre fantasía y el mundo de los hombres, uno acertado y otro erróneo. Cuando los seres de fantasía se ven arrastrados de esa forma horrible, siguen el camino falso. Sin embargo, cuando las criaturas humanas vienen a nuestro mundo, toman el verdadero. Todos los que estuvieron con nosotros aprendieron algo que solo aquí podían aprender y que los hizo volver cambiados a su mundo. Se les abrieron los ojos, porque pudieron veros con vuestra verdadera figura. Por eso pudieron ver también su mundo y a sus congéneres con otros ojos. Donde antes solo habían encontrado lo trivial, descubrieron de pronto secretos y maravillas. Por eso venían de buena gana a Fantasia. Y, cuanto más rico floreciente se hacía nuestro mundo de esta forma, tanto menos mentiras había en el suyo y tanto más perfecto era también. De la misma forma que nuestros dos mundos pueden destruirse mutuamente, pueden también mutuamente salvarse. Atreyu pensó un rato y preguntó luego. ¿Cómo empezó todo entonces? La desgracia que ha caído sobre ambos mundos, respondió la emperatriz infantil, tiene un doble origen. Ahora todo se ha convertido en su contrario, lo que abre los ojos, ciega, lo que puede crear algo nuevo se convierte en aniquilación. La salvación está en las criaturas humanas. Solo una debe venir y darme un nuevo nombre. Y vendrá. Atreyu calló. ¿Comprendes ahora, Atreyu? Preguntó la emperatriz infantil, ¿por qué tuve que exigir tanto de ti? Solo mediante una larga historia llena de aventuras, prodigios y peligros podías traer hasta mí a nuestro Salvador. Y esa historia fue la tuya. Atreyu estaba sumido en profundas reflexiones. Por fin hizo un gesto de asentimiento. Ahora entiendo, señora de los deseos, la de los ojos dorados. Te agradezco que me eligieras. Y perdona mi enfado. No podías saber todo eso, respondió ella dulcemente, y también eso era necesario. Atreyu asintió de nuevo. Tras un corto silencio, dijo, estoy muy cansado. Ya has hecho bastante, Atreyu, contestó ella, ¿quieres descansar? Todavía no, antes quisiera ver el final feliz de mi historia. Si es como tú dices y he cumplido mi misión. ¿Por qué el Salvador no está aún aquí? ¿A qué espera? Sí, dijo suavemente la emperatriz infantil, ¿a qué espera? Bastián sintió que las manos se le humedecían de excitación. No puedo, dijo, no sé lo que tengo que hacer. Y además, a lo mejor el nombre que se me ha ocurrido no es el bueno. Puedo preguntarte otra cosa más. Dijo Atreyu, reanudando la conversación. Ella asintió sonriendo. ¿Por qué solo puedes ponerte bien si recibes un nuevo nombre? Solo su verdadero nombre hace reales a todos los seres y todas las cosas, dijo ella. Un nombre falso lo convierte todo en irreal. Eso es lo que hace la mentira. Quizá el Salvador no sepa el nombre que debe darte. Sí que lo sabe, respondió ella. Los dos se quedaron otra vez silenciosos. Sí, dijo Bastián, lo sé. Lo supe enseguida en cuanto te vi. Pero no sé lo que tengo que hacer. Atreyu levantó la vista. Quizá quiere venir y no sabe cómo arreglárselas. No tiene que hacer nada más, respondió la emperatriz infantil, que llamarme por mi nuevo nombre que solo él conoce. Eso bastará. El corazón de Bastián comenzó a latir desordenadamente. Debía probarlo. ¿Y si no tenía éxito? ¿Y si se estaba engañando? ¿Y si los dos no estaban hablando de él sino de un Salvador totalmente distinto? ¿Cómo podía saber si realmente se referían a él?
Me pregunto, comenzó a decir Atreyu otra vez, si es posible que todavía no comprenda que se trata de él y de nadie más. No, dijo la emperatriz infantil, tan tonto no puede ser, después de todas las señales que se le han dado. Lo voy a probar, dijo Bastián, pero sus labios no pronunciaron las palabras. ¿Qué ocurriría si realmente tuviera éxito? Llegaría de algún modo a Fantasia. ¿Pero cómo? Quizá tendría que sufrir también una transformación. ¿Qué sería entonces de él? ¿Le dolería o perdería el conocimiento? Bastián quería ver a Atreyu y a la emperatriz infantil, pero de ningún modo a todos los monstruos que pululaban por allí. Quizá, opinó Atreyu, le falte valor. ¿Valor?, preguntó la emperatriz infantil. Hace falta valor para pronunciar mi nombre. Entonces, dijo Atreyu, solo conozco un motivo que pueda retenerlo. ¿Cuál? Atreyu titubeó antes de decirlo. Sencillamente, que no quiere venir. No le importáis nada ni tú ni Fantasia. Le somos indiferentes. La emperatriz infantil miró a Atreyu con ojos muy abiertos. No, no, gritó Bastián. No debéis pensar eso. Desde luego, no es así. Por favor, no penséis eso de mí. ¿Me oís? No es eso, Atreyu. Me ha prometido venir, dijo la emperatriz infantil. Lo he leído en sus ojos. Sí, eso es verdad, exclamó Bastián, e iré enseguida, solo que tengo que pensármelo otra vez a fondo. No es tan fácil. Atreyu bajó la cabeza y los dos esperaron otra vez largo tiempo en silencio. Pero el Salvador no apareció y ni el más pequeño signo indicó que, al menos, intentara llamar su atención. Bastián se imaginaba lo que ocurriría si, de pronto, estuviera ante ellos con toda su gordura, sus piernas torcidas y su cara de queso. Podía ver claramente el desencanto pintado en el rostro de la emperatriz infantil, que le diría: ¿qué buscas tú aquí? Y Atreyu hasta se reiría probablemente de él. Ante esa idea, Bastián se ruborizó. Naturalmente, ellos esperaban a una especie de héroe, un príncipe o algo así. No podía mostrarse ante ellos. Era imposible. Prefería quedarse donde estaba. Pero no. Cuando la emperatriz infantil levantó por fin los ojos, la expresión de su rostro había cambiado. Atreyu casi se asustó ante la grandeza y la severidad de su mirada. Y supo también dónde había visto antes aquella expresión, las esfinges. Solo me queda un recurso, dijo ella, pero no me gusta utilizarlo. Me gustaría que no me obligara a ello. ¿Qué recurso?, preguntó Atreyu cuchicheando. Lo sepa o no, pertenece ya a la historia interminable. Ahora no puede ni debe retroceder. Me ha hecho una promesa y debe cumplirla. Sin embargo, yo sola no puedo hacerlo todo. ¿Quién hay en toda Fantasia?, exclamó Atreyu, que pueda hacer algo que tú no puedes. Solo uno, respondió ella, cuando quiere. El viejo de la montaña errante. Atreyu miró a la emperatriz infantil con el mayor asombro. El viejo de la montaña errante. Repitió subrayando cada palabra. ¿Quieres decir que existe? Lo dudabas. Los ancianos de nuestros campamentos hablan de él a los niños muy pequeños cuando estos son desobedientes o malos. Dicen que escribe en su libro todo lo que se hace y lo que no se hace, incluso lo que se piensa y se siente, y que entonces queda allí escrito para siempre como una historia hermosa o fea, según. Cuando yo era pequeño, también creía en eso, pero luego pensé que era solo un cuento de viejas para asustar a los niños. ¿Quién sabe?, dijo ella sonriendo, si no tiene que ver con los cuentos de viejas. Entonces, ¿lo conoces? Quiso averiguar a Atreyu. ¿Lo has visto? Ella negó con la cabeza. Si lo veo, será la primera vez que nos encontremos. Nuestros ancianos cuentan también, siguió diciendo Atreyu, que nunca puede saberse dónde se encuentra la montaña del viejo, que éste aparece siempre inesperadamente, unas veces aquí y otras allá, y que solo por casualidad o por un capricho del destino se le puede encontrar. Sí, respondió la emperatriz infantil. Al viejo de la montaña errante no se le puede buscar. Solo se le encuentra. ¿También tú?, preguntó Atreyu. También yo, dijo ella. ¿Y si no lo encuentras? Si existe, lo encontraré, repuso ella con una sonrisa enigmática, y si lo encuentro, existirá. Atreyu no entendió la respuesta. Titubeando, preguntó, ¿él es
como tú. Es como yo, contestó ella, porque es en todo mi opuesto. Atreyu comprendió que de esa forma no averiguaría nada de ella. Además, lo inquietaba otra idea. Estás muy enferma, señora de los deseos, la de los ojos dorados, dijo casi con severidad, y sola no podrás ir muy lejos. Por lo que veo, todos tus sirvientes y leales te han abandonado. Fujur y yo te acompañaremos con gusto hasta donde sea, pero, para ser sincero, no sé si las fuerzas de Fujur resistirán. ¿Y mi pierna? Bueno, tú misma has visto que no puedo andar con ella. Gracias, Atreyu, contestó ella, gracias por tu ofrecimiento valiente y sincero. Pero no tengo intención de llevaros conmigo. Al viejo de la montaña errante tengo que encontrarlo por mí misma. Y Fujur tampoco está allá donde lo dejaste. Se encuentra ahora en un lugar en donde sus heridas se curan y sus fuerzas se renuevan. Y también tú, Atreyu, estarás pronto en ese lugar. Los dedos de la emperatriz infantil jugueteaban con Aurín. ¿Qué lugar es ese? No necesitas saberlo ahora. Llegarás allí en sueños. Día vendrá en que podrás saber dónde estuviste. Pero, ¿cómo podré dormir?, exclamó Atreyu, y su preocupación hizo que olvidara toda forma respetuosa, sabiendo que puedes morir en cualquier momento. La emperatriz infantil se rió otra vez en voz baja. No estoy tan desamparada como crees. Ya te digo que hay muchas cosas que para ti son invisibles. Tengo conmigo mis 7 poderes que me pertenecen como a ti tu memoria, tu valor o tus pensamientos. Tú no puedes verlos ni oírlos y, sin embargo, están conmigo en este momento. A 3 de ellos los dejaré con Fujur y contigo, para que os cuiden. A 4 los llevaré conmigo para que me acompañen. Tú, sin embargo, Atreyu, puedes dormir tranquilo. Con esas palabras de la emperatriz infantil, todo el cansancio que había sentido Atreyu durante la gran búsqueda cayó de repente sobre él como un velo oscuro. Pero no era el cansancio de piedra del agotamiento, sino un deseo de dormir, tranquilo y apacible. Hubiera querido preguntar muchas cosas aún a la señora de los deseos, la de los ojos dorados, pero era como si ella, con sus palabras, hubiera paralizado todos los deseos de su corazón, dejando solo uno prepotente: dormir. Los ojos se le cerraron y, sentado, sin recostarse, se deslizó hacia la oscuridad. El reloj de la torre dio las 11. Como muy lejos, Atreyu oyó que la emperatriz infantil daba una orden con su voz suave y dulce, y luego se sintió cuidadosamente levantado y transportado por unos brazos poderosos. Durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad, bien abrigado. Muchísimo después, se despertó a medias cuando un sabroso líquido mojó sus labios resecos y agrietados y pasó por su garganta. Vagamente vio a su alrededor algo así como una gran cueva cuyas paredes parecían hechas solo de oro. Y vio al blanco dragón de la suerte echado a su lado. Y luego vio o sintió más bien que en el centro de la caverna brotaba una fuente y que alrededor de esa fuente había 2 serpientes, una clara y otra oscura, que se mordían mutuamente la cola. Pero entonces una mano invisible pasó por sus ojos, haciéndole un bien indescriptible, y Atreyu se hundió otra vez en un sueño profundo y sin pesadillas. Al mismo tiempo, la emperatriz infantil salía de la torre de marfil. Iba echada sobre blandos cojines de seda, en una litera de cristal, y era transportada por 4 sirvientes invisibles, de modo que parecía como si la litera se desplazase lentamente por sí sola, flotando en el aire. Atravesaron el laberinto del jardín o, más bien, lo que quedaba de él, y a menudo tuvieron que dar rodeos, porque muchos senderos desembocaban ya en la nada. Cuando finalmente llegaron al borde exterior de la llanura y salieron del laberinto, los porteadores invisibles se detuvieron. Parecían esperar órdenes. La emperatriz infantil se incorporó en sus cojines y echó una mirada hacia atrás, a la torre de marfil. Y mientras volvía a reclinarse en sus almohadas, dijo: adelante. Siempre adelante. A cualquier parte. Una ráfaga de viento agitó su cabello blanco como la nieve, que tremolaba, largo y pesado como una bandera, tras la litera de cristal. 12. El viejo de la montaña errante o saludes se precipitaban atronando por las escarpadas laderas de las montañas. Tempestades de nieve se desencadenaban entre las torres de roca de las acorazadas crestas de hielo, caían aullando por cuevas y quebradas y barrían de nuevo las amplias superficies de los glaciares.
En aquella comarca no era un tiempo insólito, porque las montañas del destino, que ese era su nombre, eran las mayores y más altas de toda Fantasia, y su cumbre más formidable llegaba literalmente hasta los cielos. En aquella región de hielos eternos no se atrevían a adentrarse ni los más arriesgados alpinistas. O, dicho más exactamente, hacía ya tantísimo tiempo que alguien había conseguido escalarlas que nadie lo recordaba. Porque esa era una de las leyes incomprensibles de las que tantas había en el reino fantástico: las montañas del destino solo podían ser vencidas por un escalador cuando el anterior hubiera sido olvidado por completo y no hubiera tampoco inscripción alguna, en piedra o en bronce, que lo recordara. Por eso, todo el que lo lograba era siempre el primero. Allí arriba no podía existir ningún ser viviente, salvo algunos gigantescos gelidones. Si es que estos podían considerarse como seres vivos, porque se movían con una lentitud tan inconcebible que necesitaban años para dar un solo paso y siglos para un pequeño paseo. Por eso era evidente que solo podían relacionarse con sus congéneres y no tenían la más mínima idea de la existencia de los restantes seres del mundo fantástico. Se creían los únicos seres vivientes del universo. Y por eso miraban desconcertados, con ojos saltones, aquel diminuto puntito de allí abajo que, por caminos serpenteantes, por salientes de roca apenas transitables de paredes verticales relucientes de hielo, por crestas agudas como cuchillos y por barrancos y grietas profundos, se iba acercando cada vez más a la cumbre. Era la litera de cristal en que descansaba la emperatriz infantil y que era transportada por sus invisibles poderes. Apenas se destacaba del entorno, porque el cristal de la litera parecía un trozo de hielo claro, y la túnica blanca y los cabellos de la emperatriz infantil no podían distinguirse casi de la nieve de alrededor. Llevaba ya mucho tiempo viajando, muchos días y muchas noches, con lluvia y bajo el ardor del sol, en tinieblas y al claro de luna habían llevado los cuatro poderes su litera, siempre adelante, como ella les había ordenado, siempre adelante, a cualquier parte. Ella no hacía diferencia alguna entre lo que le era soportable y lo que le podía resultar insoportable, lo mismo que antes, en su reino, había permitido por igual las tinieblas y la luz, lo hermoso y lo feo. Estaba dispuesta a exponerse a todo, porque el viejo de la montaña errante podía estar en todas partes y en ninguna. Sin embargo, la elección del camino que recorrían los cuatro poderes invisibles no era totalmente casual. Cada vez con mayor frecuencia, la nada, que se había tragado ya países enteros, les dejaba un solo sendero como única escapatoria. A veces era un puente, una cueva o una puerta, a través de los cuales podían escabullirse; a veces eran incluso las olas de un lago o de un brazo de mar, sobre las que los poderes transportaban la litera con su moribunda, porque para aquellos porteadores no había diferencia entre mar y tierra. Y así habían subido finalmente al mundo de picachos erizados de hielo de las montañas del destino, y seguían subiendo, irresistible e incansablemente. Y mientras la emperatriz infantil no les diera otra orden, seguirían subiendo. Pero ella estaba echada en sus cojines, tenía los ojos cerrados y no se movía. Así estaba ya desde hacía tiempo. Y lo último que había dicho era aquel, a cualquier parte, que había ordenado al despedirse de la torre de marfil. La litera se movía ahora a través de una profunda garganta, un paso entre dos paredes de roca que apenas distaban entre sí más que la anchura de la litera. El suelo estaba cubierto de nieve esponjosa, que podría tener 1 metro de profundidad, pero los porteadores invisibles no se hundían en ella ni dejaban huellas siquiera. El fondo de aquella hendidura entre las rocas estaba muy oscuro, porque la luz del día era solo una delgada franja allá arriba. El camino ascendía poco a poco y cuanto más alto subía la litera tanto más se aproximaba la franja de luz. Luego, casi de una forma inesperada, las paredes de roca se separaron de pronto por completo, dejando ver una amplia llanura blanca y brillante. Aquel era el punto más alto, porque las montañas del destino no acababan en punta, como la mayoría de las otras montañas, sino en aquella meseta, tan extensa como un país. Ahora, sin embargo, se alzaba en medio de aquella superficie, sorprendentemente, una pequeña montaña de aspecto peculiar. Era bastante estrecha y alta, semejante a la torre de marfil, pero de un azul luminoso. Se componía de varios picachos de formas extrañas, que se elevaban hacia el cielo como gigantescos carámbanos de hielo invertidos. Aproximadamente a la mitad de la altura de la montaña, descansando sobre tres de aquellas puntas, había un huevo del tamaño de una casa.
formando un semicírculo en torno a ese huevo, y detrás de él, subían hacia lo alto, como los tubos de un inmenso órgano, unas agujas azules mayores que constituían la verdadera cumbre. El gran huevo tenía una abertura circular que parecía una puerta o una ventana. Y en aquella abertura apareció un rostro que miró a la litera. Como si la emperatriz infantil hubiera sentido aquella mirada, abrió los ojos y miró también. «Alto», dijo en voz baja. Los poderes invisibles se detuvieron. La emperatriz infantil se incorporó. «Es él», continuó. «El último trecho del camino tengo que hacerlo sola. Esperadme aquí, suceda lo que suceda». El rostro de la abertura redonda del huevo había desaparecido. La emperatriz infantil bajó de la litera y se puso a caminar por la extensa llanura de nieve. Era una marcha fatigosa, porque iba descalza y la nieve estaba endurecida. A cada paso, se rompía la costra de hielo y la nieve dura como el cristal hería sus pies delicados. Un viento helado sacudía su pelo blanco y su túnica. Finalmente llegó a la montaña azul y se detuvo ante los picos lisos como el cristal. De la abertura redonda y oscura del gran huevo surgió una larga escala, muchísimo más larga que la que hubiera podido contener realmente el huevo. Por fin la escala llegó hasta el pie de la montaña azul y, cuando la emperatriz infantil la cogió, vio que se componía totalmente de letras que colgaban unas de otras, y que cada uno de sus peldaños era una línea. La emperatriz infantil comenzó a subir por ella y, mientras trepaba escalón por escalón, iba leyendo al mismo tiempo las palabras. «Vuelve, vuelve. Vete. Vete. Esto no es ningún juguete. No me subas. Vuelve atrás. No podrás llegar jamás. El camino está cerrado y yo bien te he aconsejado. Si te encuentras con el viejo, tarde llegará el consejo. Los principios son los fines, vuelve atrás. No desatines. Pues si alcanzas la abertura llegarás a la locura». La emperatriz se detuvo para reunir fuerzas y miró hacia arriba. Todavía faltaba mucho. No había recorrido ni la mitad. «Viejo de la montaña errante», dijo en alta voz, «si no quieres que nos encontremos no hubieras tenido necesidad de enviarme al abismo esta escala. Tu prohibición es la que me lleva a ti». Y siguió subiendo. «Lo que haces y lo que eres está escrito en caracteres. Si te acercas con audacia, ocurrirá una desgracia. No tendrá un final feliz tu carrera, emperatriz. Nunca he sido niño yo, por eso todo acabó. Al vivo le está prohibido verse muerto como ha sido». Otra vez tuvo que detenerse la emperatriz para tomar aliento. Ahora estaba muy alta y la escala se balanceaba en la tormenta de nieve como una rama. La emperatriz infantil se aferró a los helados renglones de letras y subió el último tramo de la escalera. «Si no escuchas el aviso que la escala darte quiso y estás dispuesta a llegar donde nunca has de habitar, no te doy otro consejo. Bienvenida. Soy el viejo». Cuando la emperatriz infantil hubo subido los últimos peldaños, dio un suave suspiro y miró hacia atrás. Su túnica amplia y blanca estaba rasgada, se había quedado enganchada en todos los signos de puntuación, ángulos y puntas de la escala de letras. Aquello no era nuevo para ella, porque las letras no siempre la trataban bien. Era una cuestión de reciprocidad. Vio